pasajero. Siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Muy pero muy buenas tardes, amigos de Valora Radio y de Cruce de Vías. Bienvenidos todos ustedes. Buen provecho a todos los que en este momento están comiendo o preparando sus sagrados alimentos. Y bueno, pues reciban un fuerte abrazo de parte de Cristi Parra y Jessica Lleros y por supuesto toda la familia de Cruce de Vías en esta tarde de miércoles de marzo, ya con calorcito por acá en tierras tapatías. Y bueno, pues por supuesto con una sonrisa dibujada en el rostro y detrás de este cubrebocas, los saludamos a todos ustedes. ¿Cómo estás, Cristi? Muy bien, muy contenta de tener un programa más con ustedes. En esta su estación Valora Radio, que lo hacemos con todo gusto, mandamos un saludo a Lupita Venegas, a Meche Covarrubias, a Lalo Chávez, que ahora sí está aquí el jefe al pendiente, y Ariel, que es el que está en controles, haciendo que ustedes y nosotros podamos estar en esta comunicación. Sí, bueno, pues como cada miércoles a las 2 de la tarde, horario de aquí del Centro de México, darte la oportunidad de sumar un granito de arena. La semana pasada te estábamos invitando a un evento que, bueno, pues fue un magno evento, la verdad, de mucha bendición, con Luis Alfredo Díaz para recaudar fondos para Valora. Y bueno, pues gracias a su generosidad fue todo un éxito. Ahora podemos continuar haciéndolo a través de la campaña Regálanos Estrellas para seguir iluminando vidas. Desde ya hace tiempo, Facebook nos da la oportunidad de recabar fondos para poder continuar con la labor ardua de todos los que nos sumamos a este apostolado llamada Conciencia en los Medios. Y bueno, pues es gracias a tu generosidad a través de estas estrellitas que puedes donar en cada uno de los videos en vivo. Desde ahorita, en este mismo momento, puedes hacerlo ingresando tu información bancaria de tu tarjeta de crédito completamente seguro, no hay ningún problema de esto de la clonación, etcétera. Bueno, pues sí, de manera muy segura puedes hacerlo y todo ese fondo que tú vas a apoyarnos a donar, bueno, pues va a servir para poder seguir funcionando y bueno, pues además seguir compartiendo el evangelio a través de cada uno de los apostolados que forman a esta asociación. Así es que desde ya lo puedes hacer, además de en este momento compartir nuestro video porque estamos comenzando un súper tema, ¿verdad, Cristi? Así es, un tema de mucha actualidad donde hay como, pues digamos, muchas dudas, muchos tabús, mucha pues desinformación, ¿no? Desgraciadamente, y vamos a aclarar pues todas las dudas que ustedes tengan respecto a este tema, que es el divorcio versus la nulidad matrimonial. ¿Qué pasa con esos matrimonios que no comenzaron bien, que tuvieron dificultades o vicios desde el inicio? ¿Y qué es lo que la iglesia pues nos orienta respecto a esto, no? Claro, es importantísimo poder compartir estos contenidos para que haya mejor información y menos desinformación, porque bueno, pues sí, hay por ahí pues puntos muy finos que es necesario conocer para que como católicos, bueno, seamos verdaderos testimonios de la verdad, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia y perdón por la repetición, pero definitivamente la verdad es solo una, no es tu verdad, mi verdad y la verdad de fulanito, sino no una es, sola. O no es según, ¿no? Claro. Según el parecer o según la opinión. Claro, depende, ¿no? Luego la palabra que es como justificación a todo. Así es que quédense con nosotros porque además tenemos el honor de contar como invitado con un personajazo. Claro. Porque en nuestros cruces de vías tenemos pues distintos personajes que nos ayudan, por supuesto, a reflexionar sobre el tema. Aquí no es solo reflexionar, sino a conocer sobre el tema, que bueno, pues es muy importante. Y bueno, pues el padre Benjamín nos va a estar ilustrando y además resolviendo todas las dudas que tengamos acerca de esta nulidad matrimonial, que no es lo mismo que divorcio, vale la pena decirlo desde ahorita y durante todo el programa hasta el final, para que, bueno, pues podamos orientar a esas personitas que quizás están pasando por un momento complicado en esta cuestión de la vida conyugal y que, bueno, pues necesitan saber qué hacer, qué procede y cómo pensar y reaccionar en decisiones tan trascendentes en nuestra vida. Así es que, bueno, pues ya te estamos adelantando el tema. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con nosotros para darnos tus preguntas de forma anónima o no, como ustedes lo prefieran, a través de la página de Valora Radio, @Valora Radio, y también a través de @Valora Cruce de Vías?
Son las dos páginas. Puedes usar el inbox, buscar ahí el mensajito para llegar directo. Y también podemos dar tu número de WhatsApp, que yo creo que lo amerita. Si es que prefieres hacerlo por WhatsApp, bueno, pues lo puedes hacer a través del 33 14 94 05 94. 33 14 94 05 94. Ahí puedes escribir tus preguntas, nos puedes decir si lo quieres hacer anónimo y vamos con todo gusto a responder porque, bueno, pues hay experiencia amplia en este tema por parte de nuestro invitado. Es canciller del Tribunal Eclesiástico, así es que, bueno, pues sabe de lo que nos va a hablar. Vamos entonces a comenzar con nuestra pizca cultural a la luz del Evangelio, porque todo lo que hoy vamos a hablar es a la luz del Evangelio y, bueno, pues por supuesto de acuerdo con el magisterio de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Comencemos entonces con la pizca cultural. Entre su razón y mi razón, saque usted su conclusión. Entre su razón y mi razón. Pizca cultural. Del Evangelio según San Marcos. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. De nuevo la gente se fue reuniendo a su alrededor y él, como tenía por costumbre, se puso una vez más a enseñarles. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Jesús les respondió: ¿qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Jesús les dijo: Moisés les dejó escrito esa norma por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero desde el principio, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Espera de nuevo una pizca cultural. Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Pues ahora sí es tiempo de viene en otro programa, pero hoy agradecemos que se dio su día de descanso para estar con nosotros. Estamos con el padre David Benjamín Martín del Campo Ceballos, ese es su nombre completo, sí. Y él es vicario parroquial en la parroquia Belén de Jesús, pero además es el flamante canciller del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Bienvenido, padre. Gracias a las personas que nos acompañan y nos siguen a través de estos medios. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito más sobre ti, cuánto tiempo llevas de sacerdote, cuánto tiempo llevas colaborando en el tribunal, cómo estuvo que te invitaron a colaborar ahí. Bueno, yo soy originario de la ciudad de Guadalajara. Que te hagas un poquito Que me más haga para acá, ok. Estoy en el anonimato, muy bien. Por gracia de Dios recibí el don de la ordenación sacerdotal el 1 de febrero del año 2014 y al poco tiempo de ordenado, en el año 2015, el Papa Francisco publica la reforma para los procesos de declaración de nulidad y esto pone en marcha un mecanismo de renovación en el Tribunal Eclesiástico. El entonces vicario judicial y actual vicario judicial, es decir, el sacerdote delegado por el obispo para atender todas las cuestiones judiciales, canónicas de la diócesis, me invita a colaborar en una instancia que se estaba formando. Es decir, el Papa sugiere que para dar un sentido más pastoral a todos estos trámites judiciales,
hubiera quien acompañara pastoralmente a las personas que se acercan al tribunal, a los tribunales, y es así que me invita a colaborar. Yo me resistí mucho, anecdóticamente puedo decir que yo fui acólito, siendo un muchachillo, del padre Luis Eliodoro, y ahora me invitaba a colaborar con él en esta instancia. Yo me resistí un poco tenía poquitos años de ordenado, un año de ordenado, un poquito más, y después de un par de meses, bueno, no, como unos 6 meses de resistirme, pues ya me daba pena decirle que luego y que no sé, y acepté y empecé a colaborar primero como asesor en el tribunal. A los meses me pide que asuma el oficio de abogado para las causas de nulidad matrimonial, y van a ser 2 años, el próximo mes de mayo, me pidió que colaborara de una manera más estrecha y permanente en el tribunal como canciller. El canciller del tribunal es como una especie de secretario ejecutivo de esta estructura, pues, al servicio de la iglesia, que es el tribunal eclesiástico, y ahí estamos. Algo, padre, que me gustaría que la gente entendiera es que pues estás hablando tú de leyes, de tribunal, y la gente suele pensar que la iglesia se maneja solo por el Espíritu Santo, ¿no? Como con aquella frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como que creen que nada tiene que ver las leyes con esta parte de la iglesia, ¿no? O que no tendrían que mezclarse incluso, ¿no? Ajá. Sí, hay que entender que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza sacramental. Así la define el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Dice: la iglesia es un sacramento universal de salvación. Y si tomamos esta definición del concilio, los sacramentos tienen una parte visible y una parte espiritual. Claro. En la Eucaristía, nosotros, ¿qué vemos? Vemos pan, vemos el vino, pero sabemos que hay una realidad espiritual eficaz, que es la presencia de Cristo. De igual manera, la iglesia, podemos decir, esta realidad espiritual, esta comunidad de fe fundada por Cristo, tiene también una dimensión jerárquica, una dimensión visible, una dimensión humana, que requiere, por lo tanto, de una estructura y de un sustento. Y es por ello que la iglesia ha recogido en este librito, el Código de Derecho Canónico, todo lo que se de la comunidad de los creyentes, que es la iglesia. Entonces, el Código de Derecho Canónico es como la ley fundamental. Lo que es el país, la constitución política, es para la iglesia el Código de Derecho Canónico. Vamos a decir, visibles y estructurales de la iglesia. Aquí no nos va a decir cuáles son los efectos del bautismo, eso nos los dice el catecismo, pero aquí nos va a decir quién puede administrar el bautismo, quién puede recibir el bautismo, etcétera. Entonces, todo lo que se refiere a la estructura de la iglesia está contenido en esta ley. Y sería un documento importante, pues, de que en alguna ocasión consultemos, tener la referencia, ¿no? Para, pues, muchas situaciones que se nos presentan en la vida, que así como a veces en el plano civil, ¿no? Las leyes, si las desconocemos, no nos exime de cumplirlas, también en este lado, ¿no? O sea, no nos exime de cumplirlas, el decir es que yo no sabía, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un conocimiento que debemos de tener, y pues si estás de acuerdo, Jessy, para aprovechar el tiempo, vamos pasando a poner nuestros cerebros en marcha para entrar directamente en materia, y pues que el padre nos pueda ilustrar en esta parte de qué es este proceso de la nulidad, todo el proceso del matrimonio. Vayamos entonces a poner nuestros cerebros en marcha. Unamos engranes y dejemos que las letras nos lleven hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces Cerebros en marcha. Recuerden que desde este momento pueden ya escribirnos si tienen alguna duda o comentario acerca de este tema. Lo vamos a tratar de hacer todo en vivo. Si por algo no alcanzamos, bueno, pues seguramente los primeros van a quedar resueltos. Los segundos, pues podemos
quizás responderlos ya en los comentarios o directamente con la persona. @valora cruce de vías, @valora radio, mandamos saluditos a quienes ya están reaccionando a este video. Ayúdenos a compartirlo, de esa forma, picándole ese botoncito, serán todos sus contactos en Facebook quienes puedan acceder a esta información que hoy vamos a compartir. Y bueno, pues empezando ahora sí que por el inicio, ¿qué significa este proceso de nulidad matrimonial? Y bueno, pues es lo mismo o no que el divorcio, padre. Sí, es muy frecuente equiparar, que las personas puedan equiparar un proceso civil de divorcio con el proceso de declaración de nulidad matrimonial. Incluso a veces llegan las personas al tribunal pidiendo informes para el divorcio de la iglesia. es una expresión común por esta mentalidad, pero que no es precisa. No, el divorcio como trámite civil significa la terminación de esta sociedad que nace con el matrimonio, de este contrato. Okay. Civilmente esto es el divorcio. Los que se casan civilmente forman una sociedad con derechos y obligaciones y se firma un contrato. Y al divorciarse, entonces dan por terminada la sociedad. No es así en la iglesia. Por revelación, y como escuchábamos en el evangelio que se proclamó en la pizca cultural, el matrimonio es un sacramento, es una institución natural, primero, elevada por Cristo a la dignidad de sacramento, y el proyecto original de Dios en el matrimonio es un proyecto de vida y amor permanente. El matrimonio expresa mucho de lo que Dios ha pensado para la humanidad. Por eso Cristo en este texto del Evangelio se remite directamente al capítulo 2 del Génesis. Es decir, vamos al manual del usuario original. Claro. Vamos al manual del usuario, y Dios cuando crea al hombre y a la mujer, los crea como seres en comunión, y nace ahí la institución natural del matrimonio. Y en el proyecto original de Dios, esta permanencia en la unión del hombre y la mujer quiere expresar la estabilidad del amor. Por lo tanto, está la discusión entre Jesús y los fariseos. ¿Qué les dijo Moisés? Pues que podemos entregarle a la mujer un acta de divorcio. Y Cristo les dice claramente, muy bien, eso les dijo Moisés, pero antes que Moisés está Dios, que en el Génesis dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa, una sola carne. Por lo tanto, no le es lícito al hombre divorciarse de su esposa. Y más adelante dirá, porque si el marido abandona a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y lo mismo, si la mujer abandona al marido y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces, en el proyecto de Dios, el matrimonio es una unión estable entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto, no existe el divorcio. Okay. Pero viene la pregunta. Entonces, si la nulidad no es divorcio, ¿entonces qué es? Claro. Y aquí conviene precisar algunos términos de una manera que son muy sutiles. No es lo mismo declaración de nulidad que anulación. ¿Sí? Cierto. Voy a poner... Es el mismo verbo, pero no. Pero no se conjuga igual. No se conjuga igual, el significado es diferente. No es lo mismo declarar nulo que anular. Voy a poner un caso en un lenguaje muy común. Se reconoce como gol cuando un balón entra dentro del marco de la portería. Cuando el balón el esférico atraviesa por completo la línea del marco, entonces se dice que es un gol. Sin embargo, cuando el balón cruza esta línea y uno de los jugadores estaba más adelantado que el último defensa, el llamado fuera de lugar, entonces el gol se anula. El balón sí entró, pero se anula el gol. No cuenta la anotación. Exacto. Entonces, eso es una anulación, es un hecho que se realizó, pero que no cuenta. No cuenta. ¿Por qué? Por las circunstancias. Que hubo, claro. En cambio, la declaración de nulidad es distinta. Es decir, es como si dijéramos,
el balón nunca entró a la portería. Ok. Nunca existió el Nunca gol. existió. Entonces, lo que se hace con el matrimonio es declarar, este matrimonio nunca existió. Esa es la declaración de nulidad. Para esto, entonces, habría que entender que hay unas condiciones para que un matrimonio pueda considerarse válido. Ok. Y si no se cumplen estas condiciones básicas, entonces, ese matrimonio en realidad nunca existió. Ok. No basta con ponerse guapos, vestirse de blanco. Y hacer la pachanga para decir ya me casé. Exacto. Yo voy a poner un ejemplo en este sentido. Estamos en el ámbito de los sacramentos. ¿Qué es lo mínimo que se necesita para que haya sacramento de la Eucaristía, para que Cristo se haga presente? El Código de Derecho Canónico lo establece. La materia para que haya Eucaristía tiene que ser pan ácimo de trigo y vino puro de uva. Ok. Así de sencillo para tan gran sacramento. Ok. Si de repente a mí yo me pusiera muy folclórico Con una concha. y se me ocurre, tráiganse unas semas y vamos a ponerlas en lugar de las hostias, yo puedo celebrar todo el rito toda la liturgia de la misa y sin embargo, aunque pronuncie las palabras de la consagración, no se dará el milagro de la transubstanciación, es decir, no se hará presente Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en una sema, porque no es lo que Él estableció para... No es la materia. Exacto, entonces podemos decir, esta Eucaristía es nula. Ok. ¿Me explico? Ok. Vamos a decir, si yo derramo alcohol sobre la cabeza de un niño en el bautismo, Caldo de frijoles. bueno, solo que sea del seminario porque está muy rebajado. Pero si yo derramo alcohol, por decir una materia que es en apariencia idéntica al agua, sobre la cabeza de un niño y pronuncio la fórmula del bautismo, la pronunciamos, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y derramo el alcohol, ¿hay sacramento del bautismo? No, no hay. Claro. Porque no es la materia del sacramento. Entonces hay un defecto en la materia del sacramento y por lo tanto no hay sacramento. Claro. O incluso, por ejemplo, se me ocurre esta parte de la consagración que hablábamos. Aunque existiera, por ejemplo, un seminarista o un diácono y la materia, que es lo que hablábamos del pan y el vino, Fuera la adecuada. y, claro, fuera la adecuada, y existiera la fórmula, e incluso las personas que estamos celebrando, digamos, esa Eucaristía, pues no va a existir porque no hay un sacerdote consagrado, entonces no se va a consagrar el vino y el pan, ¿no? Exacto. Si hay un defecto en el ministro, pues entonces, porque no hay ministro, porque falta el Claro. ministro, entonces no hay sacramento. Ajá. Entonces, de esta manera es como se declara igual nulo el matrimonio. Cuando no reúne estas condiciones Ok. básicas, fundamentales, que son en realidad muy sencillas, no hay sacramento. ¿Y cuáles son esas Condiciones condiciones básicas? Muy bien, para ello tendríamos que preguntarnos, ¿cómo nace el sacramento primero, ¿qué es el matrimonio? ¿Cómo lo define el Código de Derecho Canónico? Dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los esposos y a la generación de la prole y educación de la prole, fue elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento. Esta alianza entre un hombre y una mujer, ordenado, o sea, con una finalidad concreta, el bien de los esposos y el bien de los hijos, es un sacramento. Por lo tanto, ¿qué es lo esencial? El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas hábiles, y es un consentimiento que nadie puede suplir. Así, o sea, en estas pocas palabras, hasta las podemos contar si quieren. Esto es el canon 1056, 1056, y ahí está definido. El matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado por partes que son hábiles. Pueden parecer términos, de hecho son términos muy técnicos. ¿Qué es el consentimiento matrimonial?
El consentimiento lo expresan esas palabras que en el rito del matrimonio todos conocemos perfectamente. Yo, Te acepto. fulano, Sí. te acepto a ti, fulana, como mi esposa, y me entrego a ti como tu legítimo esposo. En esas palabras tan hermosas y tan sencillas, ¿qué va detrás? La persona misma se asume y se entrega por completo y recibe a cambio lo mismo de la otra persona. Yo me entrego completamente a ti. Ese es el consentimiento. Consentimiento que se da y se recibe. Pero para que ese consentimiento tenga validez, tiene que ser legítimamente manifestado. Es decir, es un consentimiento que debe expresarse libremente y conscientemente ante 2 testigos y un testigo cualificado de la iglesia, un sacerdote. Pero este consentimiento no lo puede decir cualquier persona. Tienen que ser personas que sean hábiles para el matrimonio. Insisto, es un término técnico que quiere decir que no estén impedidos para casarse. Y ahí está la fórmula secreta para la validez del matrimonio. Y cuando falta alguno de estos elementos, entonces el matrimonio se considera que no es válido. De manera que podemos distinguir 3 causas como raíces de la nulidad. Cuando hay un defecto en las partes, es decir, que no son hábiles para el matrimonio, profundizaremos después. Cuando el consentimiento, hay un defecto en el consentimiento, o cuando hay un defecto en la forma en la que se celebra el matrimonio. O sea, de que no me puedo inventar yo el discursito que voy a decir a la hora de la boda. Porque hay muchos novios que quieren hacerlo. Ay, es que estaría padrísimo si yo le digo que me quiero casar con ella y que... O sea, los votos que compañeros que son de como aventuras. redactados por los novios. Los mal llamados votos, porque no son votos, es un consentimiento. Es decir, no es solo una promesa lo que estás haciendo, es una entrega. El voto es una promesa y el consentimiento es una entrega. Okay. Entonces, Diferencia. bueno, eso de la redacción del consentimiento, recuerdo que hace poco se presentó un sacerdote al tribunal para hacer una consulta y llevaba escrito en una hoja el consentimiento. Un sacerdote celebró en su parroquia y les dijo a los novios, ustedes escriban sus votos. Y ya para cuando se dio cuenta el párroco, pues ya el hecho estaba hecho. Y fue a consultar al tribunal para ver cómo se procede allí. ¿Lo pongo en el acto o no lo pongo? Decir, Pues si no fue sé. válido o no fue válido. Podemos decir que este consentimiento tiene algunos requisitos básicos, como es que la persona afirme que se entrega completamente y que acepta a la otra persona completamente en fidelidad y para toda la vida. Entonces, mientras contenga eso, entonces el vicario judicial y un servidor revisamos todo lo que dijeron en ese momento y le dijimos, bueno, el vicario judicial dijo, mira, sí alcanza a librarla. Sí alcanza a librarla. Entonces, porque contenía estos elementos básicos que debe traer un consentimiento. Ok, mi pregunta aquí, por ejemplo, con estas 3 vertientes indispensables de las que hablamos, sería, ¿qué podría violar, empezando, por ejemplo, con la libertad de ese consentimiento? ¿No? Quizás por ahí ya estaríamos encontrando algunas causales de nulidad si nos ponemos a pensar qué pasa o qué puede provocar una falta de libertad en uno de los cónyuges al momento de tomar la decisión de casarse. Muy bien. Mira, si te parece, primero vamos viendo quiénes serían inhábiles para el matrimonio, Ok, ajá, que es la muy parte bien. más fácil. Ok, ajá. Son inhábiles, para que una persona sea hábil, lo primero es que sean varón y mujer, que el consentimiento se da entre varón y mujer. Ok. Porque ya cuando queremos cambiar la fórmula ya no va a salir el pan. Cuando queremos cambiar la receta no va a salir lo que queremos. Entonces, un hombre y una mujer, primero. Que tengan la edad. Okay. Que tengan la edad suficiente. La edad mínima
que establece el derecho es 14 años para la mujer y 16 años para el hombre. Wow. Menos que eso es inválido un matrimonio. Ok. ¿Sí? La edad para la licitud es los 18 y 16. Claro. Puede ser válido, pero ilícito cuando no hay un consentimiento, cuando alguien no se hace responsable por ellos, ¿me explico? Cuando son Ah, menores de porque edad. son menores. Ya hablando como civilmente, ¿no? Y, ¿Esta no, y parte? también Ah, canónicamente. ok. Sí. Ajá. Pero vaya, un matrimonio entre una muchacha de 16 y un muchacho de 18 es válido, y si no tiene el consentimiento de los papás, podría ser ilícito, pero válido. Ok. O sea, la ilicitud se puede sanar. Ujú. Ya se casaron, pero pues sí les doy el permiso. Pues ya se hizo lícito. Ok. Bueno, Ya. la edad. Segundo, la capacidad para los fines del matrimonio, de manera que la impotencia, es decir, la incapacidad para realizar de manera natural el acto conyugal, por el cual de por sí se genera la prole, cuando hay incapacidad antecedente y absoluta, entonces no, la persona se vuelve inhábil para el matrimonio. No es lo mismo que la esterilidad. La esterilidad no incapacita para el matrimonio. La impotencia sí. Entonces, tercero, cuando el matrimonio se da entre una parte bautizada y alguien que no tiene bautismo, se requiere una dispensa, un permiso del obispo. Sin ese permiso el matrimonio es inválido. Hay quienes estamos impedidos para el matrimonio por un voto precisamente, o una promesa. En este caso, los clérigos que hicimos la promesa del celibato, somos inhábiles para el matrimonio. O las religiosas o los religiosos que han hecho los votos perpetuos públicos de castidad, son inhábiles para el matrimonio. Ok. Y por último, así ya como están impedidos para el matrimonio entre sí los hermanos, o sea, el impedimento de consanguineidad, Ok. y de ahí se derivan pues algunas otras ramificaciones. También está impedido para el matrimonio, esto es algo muy curioso. Hay un impedimento que se llama de crimen. El matrimonio, ¿cuánto dura? Toda la vida. Desde que te casas hasta toda la vida y que mueres. Hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta que la muerte Bueno, nos separe. ¿y si adelantamos la muerte para podernos casar? Ups. Sí, esto es así como de una novela, pero es real. O sea, Así como que lo empujo de las escaleras. cuando alguien provoca la muerte del propio cónyuge o del cónyuge de otra persona con la finalidad de contraer matrimonio, queda impedido para el matrimonio. Wow. Una vez me dijo alguien, no, es que eso de la nulidad es muy complicado, mejor la voy a buscar y la voy a matar. Ay, vale, nomás que si haces eso quedas impedido. Pues sí, pequeño detalle. Estas son como las situaciones en las que una persona es inhábil para el matrimonio. También el rapto. El rapto. Cuando una mujer, y es curioso, a un hombre lo puedes raptar para casarte con él y es válido, pero un hombre no puede raptar a una mujer para casarse. No hay aquí equidad de género. Ahora sí que en los ranchos no conocías que se robó a la novia, ¿no? Exacto. Pero ella iba corriendo adelante, no sé cómo era que se la robaban, pero bueno. Entonces, estas son las situaciones que pueden hacer a una persona inhábil para el matrimonio. Si alguien se presenta al matrimonio con alguna de estas circunstancias, no puede válidamente contraer matrimonio. Ok. Ceci Covarrubias nos dice qué buena explicación, saludos. Billy Joe, saludos desde Toronto, muy buen tema, saludos a Toronto. Margarita Gómez, saludos Padre Benjamín, tienes tus fans. Candelaria López Cabanillas, también saludos Padre Benjamín. Uy, qué chidito Padre Benjamín, ya los fans se están reportando. Muy bien, pues seguimos entonces, que decías ahora la segunda, vamos a decir, división, la segunda rama, ajá. Y es el consentimiento. Y ahí preguntaba Jessie, ¿en qué circunstancias la libertad puede viciar el consentimiento? El consentimiento, para que sea válido, ya hablamos de la persona que es hábil. Ahora, para que su consentimiento sea válido, se requiere que haya libertad, conciencia y capacidad. Okay. Vamos a decir en general esas tres cosas. Que la persona sea libre, interna y externamente, que sea consciente de lo que está haciendo y a lo que va, y que sea capaz de asumir las obligaciones a las que se está comprometiendo. Entonces, aquí cualquier
cualquiera de los impedimentos en el vicio, cualquiera de los defectos en el consentimiento van en esta línea. O afectan la libertad de la persona, o la conciencia de la persona, o la capacidad. Si alguien, por ejemplo, es obligado a contraer matrimonio con violencia o miedo grave, entonces contrae inválidamente. Que la muchacha salió embarazada y llega el suegro, ¿verdad que sí te quieres casar? Sí, así por Sí. las buenas, sí. Por poner un caso extremo, hay una clase de miedo que se llama el miedo reverencial. Cuando, por ejemplo, es el mismo caso, ¿no? La muchacha sale embarazada y tiene tanto miedo a sus papás, a defraudarlos, a lo que le vayan a decir, etcétera, que sabe que la única manera en la que va a salir bien librada de esto es con el matrimonio. Ese se llama miedo reverencial. Entonces, ese miedo invalida el matrimonio porque no está actuando libremente. Aunque diga, sí quiero. Sí, no, o la típica, ¿no? O sea, si no estuvieras embarazada, de todos modos te quisieras casar. Porque ahí no, claro, o sea, es que ya íbamos, es que ya casi, ¿no? Pero pues esto nos hace adelantarlo, ¿no? Así. El decir, si no hubiera matrimonio, te casaras ahorita, es distinto, ¿no? Ya nos hacen aquí una pregunta, Edith González. Disculpe, ¿un sacerdote que pueda renunciar al sacerdocio, o sea, que si un sacerdote puede renunciar al sacerdocio y casarse por la iglesia? Sí. Hay impedimentos, desde ahí vamos a abordar la respuesta. Hay impedimentos que son de derecho divino y ahí ni la iglesia puede dispensar. Y hay impedimentos que son de derecho eclesiástico que la iglesia puede dispensar. Y hay un impedimento que no mencioné y creo que es el fundamental, y es el impedimento de vínculo. No puede casarse una persona que ya está casada. Claro. Y eso es impedimento. ¿Quién lo puso? ¿Dios o la iglesia? ¿Dios? Pues Dios, La palabra. al Sí, en la decir palabra. que Entonces- uno para una, Exacto, ahí no puede dispensarse. En cambio, la ley del celibato es una ley divina o una ley eclesiástica. eclesiástica. Entonces la iglesia puede dispensarla. Si un hermano sacerdote descubre que no es su vocación el sacerdocio, hay un trámite por el cual él debe pedir al Santo Padre la dispensa de la promesa que hizo, y cuando el Santo Padre concede la dispensa, entonces puede contraer matrimonio válidamente, no antes. Pero en el caso del sacerdote es sacerdote para siempre. Ese no es hasta que Si la no muerte. se pierde el sacramento. El sacramento no se pierde, no se borra, no es de, dijo mi mamá que siempre no, y lo borro. Es que el sacerdocio no es impedimento para el matrimonio, más bien la promesa del celibato. ¿Sale? Claro. Entonces sí pudiera. Bueno, si sale otra pregunta me avisan. Sí, aquí vamos bien. Entonces, pero sigue. estos impedimentos, digamos, el miedo, la violencia, afectan la libertad. Hay otros impedimentos que afectan a la conciencia con la que uno se acerca al sacramento. Por ejemplo, el dolo o el engaño. Quiere decir esto: cuando yo te escondo una cosa, con tal de que tú me digas sí. O que no te arrepientas de casarte conmigo, ¿no? Exacto. ¿Tener hijos con otra persona impide el matrimonio? No. Pero si yo oculto que tengo hijos con otra persona, porque si tú te enteras, me vas a decir que no, entonces tu consentimiento no tiene validez porque tú estás diciendo sí en unas circunstancias concretas. Entonces, allí, por ejemplo, se afecta, el consentimiento se ve afectado en la conciencia de la persona. No eres consciente. Algo tan sencillo como si una persona carece de uso de razón, ¿puede dar un consentimiento válido? No, porque no estoy siendo consciente de... Exacto. Si alguien llega para que pongan atención, si alguien llega al matrimonio bajo los efectos del alcohol, la famosa copita para agarrar valor, No, es que la despedida estuvo chida anoche. entonces llega al matrimonio y no sabe ni quién es. Una vez me tocó salir a recibir unos novios y estaban el papá y la mamá agarrando al novio. Wow. Así Y como, le dije, ¿está bien? ¿Se siente mal? Es que se tomó unos traguitos, padre, para agarrar valor. Y le dije, no, es que yo no puedo proceder al matrimonio así. Vayan, llévenselo a tomar un café, échenle agua en la cara, ya que al menos recupere 4 de los 5 sentidos, o 3 y medio se las valgo.
Porque yo le voy a preguntar a este hombre que está fuera de sí, ¿tú aceptas a fulana? Porque él no va a poder ni siquiera decirlo. Ajá. ¿Tú aceptas a fulana? Sí, sí, ¿qué? Ahí el consentimiento es completamente inválido, Claro. porque no hay conciencia. También, cuando una persona no tiene la suficiente madurez, no sabe a lo que va, no sabe con quién se está comprometiendo, no hay la suficiente conciencia, es lo que se considera jurídicamente un grave defecto de discreción de juicio. Entonces contrae inválidamente, su consentimiento no tiene ninguna validez. Padre, pero aquí, por ejemplo, me llega la duda de cómo medir esta parte. ¿Quién Por de veras ejemplo, está maduro? Claro, porque esta parte, digo, finalmente puede pasar años para que alguien determine, oye, quiero empezar un proceso de nulidad porque creo que esto no va por ahí. Y entonces, ¿cómo regresas el tiempo para medir la madurez en aquel entonces del consentimiento, no? Bueno, jurídicamente no existe el término madurez. Ok. Ajá. Y la madurez no es tampoco... intangible. Es intangible. La madurez tampoco, o sea, la jurisprudencia canónica Ok. dice que la madurez no es un estado de la persona, sino un proceso permanente. Ujú. Sí, claro. Es decir, un niño de 10 años puede tener la madurez de un niño de 10 años. Ajá. Sí, Y un adolescente de 15, decimos, es inmaduro. ¿Según qué? Claro. Es inmaduro si lo comparas con un adulto, pero puede tener la madurez propia de un adolescente de 15 años. Claro. Entonces, la madurez no es un estado, sino un proceso. Ok. Y por eso no es un término jurídico, Ok. la madurez. Pero sí hay unos estándares básicos para poder considerar que una persona sabe, vamos a la conciencia, Ujú. quién es, con quién se va a casar y qué quiere. Porque cuando una persona, esto ya es psicología jurídica, ¿no? El acto de una toma de decisión supone que conoces y quieres. Ujú. Fundamentalmente una decisión requiere esas dos cosas, conocer y querer. Ujú. Cuando no conoces, el objeto que quieres es muy confuso. Ujú. O cuando conoces pero no quieres, tu decisión en realidad no es libre. Ujú. Con base a esto es como se puede determinar la validez de un consentimiento. Tú sabías, voy a aterrizarlo en la casuística, que no me gusta la casuística, pero ilumina. Estuvieron 3 meses de novios y a los 3 meses deciden casarse. A los 3 meses, ¿tú sabes realmente con quién te estás comprometiendo para toda la vida? Muy probablemente no. En 3 meses puedo fingir que soy un amor. Exacto. Entonces, cuando se estudia la causa de nulidad, se ven esas circunstancias. ¿Cómo llegaste al matrimonio? ¿Tú sabías quién era esta persona? Pues con el tiempo me di cuenta que yo no sabía. Tú sabías a lo que te estabas comprometiendo, porque de hecho el objeto de juicio es los derechos y deberes que mutuamente se deben dar y aceptar. ¿Tú eras consciente de que casarse implicaba que iban a ser responsables de un hogar? Pues muchas veces no. Y también aquí hay otro elemento, y es el del proyecto matrimonial. Cuando llegan, disculpe la expresión, al matrimonio a lo menso. ¿Y qué van a hacer? Pues ahí veremos. ¿De qué van a vivir? Pues Dios será. De amor. De mordidas a la pared, ¿será? Porque no tienen pensado nada. Entonces, son como algunos elementos que configuran esta defecto del consentimiento. Okay. Y también hay quienes conocen, quieren, pero no pueden. ¿Qué es la capacidad que mencionas? Exacto. Yo sé lo que es el matrimonio, sé quién es ella, sé lo que significa casarse y lo quiero, pero yo tengo alguna condición psiquiátrica, psicológica, psiquiátrica, que me incapacita. Una persona, por ejemplo, con un grave trastorno de bipolaridad, es una persona con la que es muy difícil o casi imposible establecer una comunión de vida, Ujú. porque no sabes
cómo amaneció, si hoy amaneció de buenas o de malas, o si en la noche va a querer ahorcarte y en la mañana te lleva el desayuno a la cama. Entonces, cuando se diagnostica algo así, esas personas, o sea, no quiere decir, ay, los que tienen trastorno bipolar no pueden casarse, sino que debe ser una incapacidad real para asumir las obligaciones del matrimonio. Incluso se me ocurre pensar que ante ya un tratamiento que aún no está siendo, digamos, la solución para que le sea posible continuar con una vida conyugal, ¿no? Entiendo que, finalmente es una enfermedad, se puede quizás empezar tratamiento, que eso permita la vida en comunión. Sí, esta incapacidad debe ser de alguna manera irremediable. Ok, claro. Y debe ser antecedente. Permanente, sí. Porque, por ejemplo, si esta situación ocurrió posterior al El matrimonio, consentimiento es válido. Aquí para determinar, y ya después entraremos un poquito a lo que es ya el proceso de nulidad, para determinar la nulidad se va al origen, al momento del consentimiento, y de ahí para atrás. Lo que sucede después del consentimiento matrimonial puede ser un indicador, pero nunca va a determinar lo que sucedió después, nunca va a determinar ni la validez ni la nulidad del matrimonio, sino lo que sucedió, cómo llegaron a ese momento y cómo se vivió ese momento. O sea, lo que explicaba Felipe, mi esposo, ¿no? Con el billete falso. Decía, o sea, cuando a lo mejor a ti te dieron un billete falso y tú lo recibiste por bueno. Y tú pagaste más adelante con ese, ¿no? Entonces, a lo mejor varias veces alguien pagó con ese billete y se consideraba válido. Pero hubo un momento que llegó con alguien que dijo, oye, es que a este le falta tal sello. Es que este no es. No es que en ese momento se hizo falso el billete, sino que desde origen, desde un inicio, era un billete no válido, aunque todas las personas en ese proceso lo estemos dando. Hay otra pregunta, y que quizás para dar los datos estadísticos, porque el tiempo nos está comiendo. Dice, ¿cuánto es lo ideal que dure un trámite de nulidad? ¿Cuánto es lo que realmente se está tardando y a qué se debe? Llevo yo más de 3 años en espera. Y si considera, bueno, va junto con pegado, que esta tardanza favorece uniones libres o que solo se casen al civil. Si primero desbarata uno y no. No, a ver, creo que primero ya establecimos en líneas generales qué es la nulidad. Y creo que para responder a esa pregunta tendríamos primero que establecer qué es un proceso de declaración de nulidad para poder llegar a los tiempos. Brevemente, ¿quién puede pedir el estudio de su matrimonio? Cualquier persona que dude de la validez de su matrimonio, pero que tenga una duda fundada. Entonces, si yo tengo una duda fundada de la validez de mi matrimonio, debo presentarme ante el tribunal, ante la iglesia, en esta instancia concreta que es el tribunal eclesiástico, hacer una solicitud en la que yo expongo en general quién soy, con quién me casé, cuál es el matrimonio que está en causa y por qué considero que puede ser declarado nulo. Es una solicitud. Y sobre eso resolverá el tribunal. Se inicia un proceso y el proceso concluye con una sentencia. Y en la sentencia hay que entender que el proceso de declaración de nulidad no es un juicio entre dos personas, como el del divorcio civil. Aquí hay un acusado, pero no es ni el hombre ni la mujer. El acusado es el matrimonio. ¿Y de qué se le acusa? De que exista o no exista. De ser nulo. Yo te acuso que eres nulo. Y como decimos, dice un principio básico del derecho, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a considerar todos los matrimonios celebrados como válidos hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, matrimonio, te acusan de ser nulo. Ok, ¿quién acusa? Yo parte actora, y puedo invitar a mi cónyuge si quiere unirse, por eso no se llama parte demandada, sino parte convocada. Entonces yo no te voy a acusar a ti, tú tienes la culpa, no. A ver, ¿qué pasó? Vamos a decir, ¿qué pasó y por qué creemos que este matrimonio, vamos a acusarlo y dar pruebas de que fue nulo? Por eso puede participar uno o los dos. Si el otro no participa, ves que no se le está demandando a él, se le invita a participar y tiene el derecho de saber que hay un proceso y saber y participar. Si desea participar o no, si participa o no, el proceso sigue. Y se llega a una sentencia en la que el juez determina por sentencia que este matrimonio
es válido o este matrimonio es nulo. Este es a grandes rasgos el proceso. Está el proceso reglamentado también por un ¿cómo se llama? Documento de la Iglesia. Es una instrucción que hizo el Papa Benedicto para reglamentar cada paso. ¿Sale? ¿Cuánto tarda un proceso? El Código de Derecho establece, son muy pocos los plazos fatales que establece. ¿Sí? Por ejemplo, después de terminada, primero introduces la causa. Segundo, se recaban las pruebas, que son las declaraciones. Cada quien rinde su declaración, yo, mi cónyuge y nuestros testigos, si los presentamos. Después se pasa una discusión. Hay un abogado de la nulidad que da sus argumentos de por qué este matrimonio debe ser declarado nulo, pero como el acusado tiene derecho a un abogado también. ¿Quién es el acusado? El matrimonio. Hay un ministro que es fundamental en el proceso que se llama el defensor del vínculo. Él tiene que defender al matrimonio y dice, no, a ver, si hubo libertad por esto y esto, hubo conciencia por esto y esto, da sus argumentos. Esa es la discusión. Se le presenta al juez y el juez ve todo y conforme al ánimo que se haga en su interior, si llega a la certeza moral, declara la nulidad. Puede ver que el matrimonio sea nulo, pero en realidad es nulo, pero como no tenemos pruebas, no sabemos, se declara válido. Se le considera inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Los únicos procesos de plazos determinados son, el Papa Francisco, en la reforma del proceso, establece que el tiempo debe ser de 4 meses. Mínimo. Lo que dure el proceso. ¿Sale? ¿Por qué se tarda más? Una vez iniciado el proceso, se tarda porque las partes tardan mucho en presentarse al tribunal a declarar. ¿Sale? ¿Y esta cuestión, por ejemplo, de pandemia afectó los plazos? Curiosamente, al contrario. Aceleró los procesos. Por un hecho muy sencillo. No estaban autorizadas las declaraciones vía telefónica o vía telemática por la asignatura apostólica, que es el dicasterio de la Santa Sede que regula los tribunales diocesanos. Y en la pandemia, por la situación de pandemia, se concedió que se pudieran realizar declaraciones por vía Zoom, por vía telefónica, y entonces eso agilizó los procesos. De hecho, traemos ahorita un ritmazo. Bueno, pues entonces... Estamos en punto de cerrar. Sí, a mí me encantaría, no sé qué opinen, estoy escuchando que es día de descanso para usted, padre. Sí. Usted lo robó después otro día de descanso. Lo que pasa es que creo que nos quedamos, a poco de menos de la mitad del contenido. Es un contenido muy extenso. Nos encantaría hacerle la invitación a que pudiéramos continuarlo, porque si esta última parte creo que... ya lo que es el proceso, y ahí vienen las preguntas. Claro, y por ejemplo, yo ahorita tengo una pregunta respecto a lo que platicamos, pero lamentablemente ya no nos da tiempo, estamos ya cerrando el programa, pero si se pudiera la próxima semana o a la primera oportunidad, igual para avisarles a los que nos están viendo que ahora tenemos, yo creo que Radio Escuchas Récord, tenemos más de 45 en ocasiones, entonces normalmente no se tiene esto, que pudiera acompañarnos y bueno, pues ver el proceso, hablar acerca de las preguntas que ya ahorita siguen llegando algunas y bueno, pues que pudiéramos cerrarlo de una manera un poquito más tranquila. Sí, podemos hacer una segunda parte en lo que se refiere al proceso. Claro. Porque si era necesario explicar como la doctrina fundamental. Totalmente, totalmente. Para saber de dónde partimos. Sí, igual entonces, pues, si se pudiera, no sé si la próxima semana o agendamos lo avisamos. Fecha. Lo avisamos. Muy bien, pues estaríamos avisándoles a ustedes cuándo quedaría la segunda parte. Rosario Cruce es una de las chicas que tienen por aquí, pues otra pregunta. Vamos a retomar todo este tema, creo que es muy extenso, pero vale la pena poder abordarlo con tranquilidad. Le agradezco muchísimo, padre, pues que se dé cita con nosotros aún más, pues siendo su día de descanso y bueno, pues todo el conocimiento que nos está compartiendo. Le invitamos a que nos dé la bendición para cerrar el programa y que los que están ya con sus alimentos, pues que también... Ay, pues sí, ya hace hambre. Sí, ya. Muy bien, con todo gusto. Casi va a ser un aterrizaje forzoso del programa, a ver si nos descarrilamos el tren. Muy bien, con todo gusto les impartimos la bendición para quienes nos siguen a través de las redes sociales de Valora Radio. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas Amén, gracias. que así sea. Nos vemos el próximo miércoles. Un buen provecho y un saludote a todos. Gracias. Padre, antes de cerrar, perdón, nada más quería preguntar, ¿hay algún número de teléfono o algún contacto El del tribunal. a través del cual quien necesite contactar pueda hacerlo? Vamos a publicar, si les parece, a través de la página de Ok. Cruce de Vías, Perfecto. el contacto del tribunal para que puedan ahí consultarlo. Perfecto, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y entonces esperen nuestras noticias pronto para la segunda parte de este programa. Muchas gracias a todo el equipo bonito de Valora Radio. Hasta la próxima y sean felices. Jessy Calleros y Cristi Parra, nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 2 de la tarde.